Saludos y bienvenidos al Euronews Hoy de este viernes. Abrimos con la guerra entre Israel y Hamás. Vamos directamente con los titulares. El ejército israelí confirma otra incursión terrestre en la franja de Gaza para acabar con posiciones de Hamás y preparar una invasión. Familiares de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás piden ayuda a los gobiernos de todo el mundo para que colaboren en su liberación. La población gazatí vive una escasez total de suministros. Según la ONU, muchos habitantes han vuelto al norte debido a los bombardeos también en el sur. Estados Unidos asegura que Rusia sufre graves pérdidas militares y la UE renueva su apoyo a Ucrania en la cumbre de Bruselas. La guerra entre Israel y Hamás se intensifica otro día. No deja de aumentar la cifra de muertos en Gaza. Hamás quiere que se abra una salida para la población civil y ha convocado a los palestinos a realizar protestas masivas en los territorios palestinos y en el mundo musulmán para exigir la apertura del cruce fronterizo de Rafah. Los hospitales están colapsados. Pese al recrudecimiento de los ataques y a la falta de combustible que está paralizando las actividades de hospitales y otros servicios esenciales, Naciones Unidas continúa trabajando en Gaza. Estaremos también en Ucrania. La UE busca en la cumbre europea que se celebra en Bruselas una respuesta común a esas dos guerras en curso. Además, estaremos en México, donde siguen valorando los daños ocasionados por el mortífero y destructivo huracán Otis, que ha afectado fundamentalmente al estado de Guerrero. Vamos con las noticias del día. El ejército israelí declara que sus fuerzas llevaron a cabo otra incursión terrestre en la franja de Gaza. Las autoridades castrenses afirman que la acción tenía como objetivo acabar con presuntas posiciones de Hamás en las afueras de la ciudad de Gaza y preparar el campo de batalla antes de una invasión. Por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel han confirmado la muerte del comandante de la Yihad Islámica Palestina Tel Alá de Jenin en la Cisjordania ocupada. Mientras tanto, aviones de combate estadounidenses lanzaron ataques aéreos contra dos localidades del este de Siria vinculadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. El Pentágono afirma que es una represalia por los al menos 19 ataques contra bases y personal estadounidense en Irak y Siria desde el 17 de octubre. Movilización internacional de los familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamás. Muchos tienen doble nacionalidad y sus seres queridos alzan la voz para que los gobiernos de todo el mundo se movilicen a su vez para obtener su liberación. En Madrid se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores y dieron una emotiva rueda de prensa. Vine aquí para pedir que España y todo el mundo y las comunidades democráticas no callen y exigen la liberación inmediatamente de mi madre y familia. El brutal ataque de Hamás del 7 de octubre dejó unos 1.400 muertos y más de 200 secuestrados, entre ellos el padre de esta joven. Recibimos una foto de mi papá con su pijama en Gaza, con dos terroristas agarrándose de las manos. Otros familiares de rehenes han acudido a Bruselas para implorar ayuda a la Unión Europea. Et j'espère que les pays d'Europe vont nous aider à libérer nos otages, parce que j'ai des amis qui sont toujours vivants. Au moins on sait qu'ils étaient vivants le 7 octobre, peut-être ils ont été tués il y a une semaine, peut-être ils vont être tués dans 5 minutes. Mais pour nous, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont toujours vivants. Donc j'espère qu'ils vont nous aider à les libérer et à condamner le Hamas. Según Hamás, 50 rehenes han muerto en los bombardeos israelíes y solo 4 han sido liberados. Estas son las largas colas para comprar un trozo de pan en las calles de Al-Kariba, al oeste del campo de refugiados de Khan Younis, en la franja de Gaza. Esta imagen era impensable hace apenas 3 semanas. Después vino el ataque de Hamás y, en respuesta, el completo bloqueo y los innumerables bombardeos israelíes. La vida de 2 millones de personas ha dado un giro inimaginable. كل يوم باجي من الساعة 4 بقعد 4-5 ساعات كل يوم عشان اخذ رابطة خبز. معاناة يعني شديدة. كل يوم نسمع اخبار انه مخابز انقصفت محلات، فانا لما اجي قبل الفجر في نص الليل صوت الزنانات هذا رعب بحد ذاته. فاحنا هنا بنيجي من خاطر عشان واحد ياكل له نص رغيف او ربع رغيف.
El bloqueo israelí ha provocado graves problemas de suministro a la avalancha de desplazados que han buscado refugio en el sur de la franja. Pero según la ONU, unas 30.000 personas desplazadas han regresado al norte del territorio en los últimos días debido a los incesantes bombardeos en el sur. والله صار سمعنا قصف ودب ورعب وخوف من كل جميع الجهات ما عرفنا كيف نطلع ما خدناش شيء من بيوتنا طلعنا ثاني يوم لما نقول بيتكم راح بعوض الله ولا حاجه ضلت لنا لا الحين معانا ما هو مي ولا فرشات ولا مخدات ولا شيء هاي نصف الدور عشان نعبي لنا شويه ميه لا اكل لا حاجه طلع معانا من بيوتنا. نحن سكان قطاع غزة أمام كارثة إنسانية لا تحمد عواقبها بسبب نقص إمدادات المياه. ما عندنا مية نضخ للناس لا عن طريق الآبار ولا محطات ولا التوزيع إطلاقا. عندنا المخزون الاستراتيجي صفر من السولار وكذلك فيش عندنا كهرباء ل 11 يوم. نحن سكان قطاع غزة إذا لم يتدخل العالم من أجل إنقاذ أرواح الأبرياء في قطاع غزة نحن أمام كارثة إنسانية والكل يتحمل مسؤوليته بعد ذلك. El agua está racionada a 300 mililitros por persona y día. Al caer la noche, la oscuridad se apoderará de Khan Yunis, pero sus habitantes difícilmente podrán conciliar el sueño entre las explosiones. Saltan chispas en la Asamblea General de la ONU reunida en una sesión especial para votar una resolución presentada por los países árabes que pide detener la guerra en Gaza. Más de 100 países han pedido la palabra en la reunión, pero todas las miradas estaban puestas en los discursos de los embajadores de Israel y Palestina. 7,000 Palestinians have been killed by Israel in the last almost 3 weeks. 70% of all those killed are women and children. Almost all killed are civilians. Is this the war some of you are defending? Especialmente duro fue el discurso del embajador israelí, que volvió a atacar a la ONU, a la que calificó de organización rota y moralmente corrupta. Israel rechazaba así la resolución. A ceasefire means giving Hamas time to rearm itself so they can massacre us again. This is not speculation. They will do so. You all know this. Any call for a ceasefire is not an attempt at peace. It is an attempt to tie Israel's hands, preventing us from eliminating a huge threat to our citizens. Un discurso amargo que hiere a la organización. Los bombardeos israelíes han matado a 39 de sus trabajadores en Gaza. Todos pertenecían a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Los líderes de la Unión Europea reclamaron este jueves corredores y pausas humanitarias en Gaza. Si bien todos los jefes de Estado y de Gobierno estuvieron de acuerdo sobre el principio de apoyar a los palestinos, los 27 pasaron horas debatiendo el alcance de este esfuerzo humanitario. A un Estado miembro le hubiera gustado utilizar términos más estrictos. I would add, as Prime Minister of Spain, that I would like to see a ceasefire for humanitarian proposals. But if we don't have that conditions, at least a humanitarian pause in order to channel all the humanitarian aid that the Palestinian population needs. También hay otra guerra en la agenda de la cumbre europea, la de Ucrania, invadida por Rusia. Los 27 hablaron por videoconferencia con el presidente ucraniano y no tienen intención de bajar la guardia en su esfuerzo a favor de Kiev. Immer noch sehen wir jeden Tag die russischen Bomben und Raketen auf die Ukraine fallen, den furchtbaren Angriff Russlands auf die Ukraine mit all den Konsequenzen. Und das wird auch wieder eine große Rolle spielen bei unseren Beratungen. Europa steht in der Frage, wie wir die Ukraine unterstützen und bei ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Integrität auf der Seite der Ukraine. Esta reunión es una prueba para la unidad europea. El tiempo dirá si esta solidaridad puede continuar en Oriente Medio porque es un tema que divide a los Estados miembros. La cuestión ucraniana es mucho menos divisiva, pero también puede servir como reveladora de este entendimiento. El nuevo primer ministro eslovaco, Robert Fico, anunció pocas horas antes de la cumbre que su país dejaría de enviar armas a Kiev y que el esfuerzo eslovaco se limitaría a la ayuda humanitaria. Rusia pierde más de 5.000 soldados en Donetsk.
El ejército ucraniano asegura que entre muertos y heridos, el ejército ruso sufre más de 5.000 bajas desde que comenzó su ofensiva en la localidad de Avdiivka. Washington refuerza la idea de un ejército ruso debilitado, asegurando que Moscú está ejecutando a los soldados subordinados. The Russian military appears to be using what we would call human wave tactics, just throwing masses of these poorly trained soldiers right into the fight. No proper equipment, no leadership, no resourcing, no support. It is unsurprising that Russian forces are suffering from poor morale, given all these conditions. Mientras tanto, los líderes de la UE se disponen a renovar su respaldo a Ucrania durante la cumbre de Bruselas, a pesar de la guerra entre Israel y Hamas y las decisiones de Hungría y Eslovaquia de dificultar y dejar de enviar armas. Unity with Ukraine, unity within the European Union, transatlantic unity, and we must do everything to prevent an even larger international fire from breaking out in the Middle East. The enemies of freedom are very interested in bringing the free world to the second front. En el campo de batalla, Ucrania hace frente a las tropas rusas en las zonas de Kupiansk, Avdiivka y Marinka, y ha conseguido atacar la central nuclear de Kursk en territorio ruso, pero sin causar daños graves. La Cámara Baja del Parlamento ruso, la Duma, ha votado a favor de aumentar el gasto militar en un asombroso 68%. El presupuesto ascenderá al equivalente de unos 109.000 millones de euros, lo que representa el 6% del PIB. Moscú ya ha gastado el equivalente a decenas de miles de millones de euros en municiones, misiles, tanques y drones en su guerra en Ucrania. También está luchando por reponer las existencias de sus propias fábricas de municiones. La economía rusa se ha visto socavada por las sanciones occidentales, pero todavía obtiene enormes sumas de dinero de los ingresos del petróleo y el gas. El ministro de Exteriores de Hungría señala que su país seguirá comerciando con Rusia en materia energética a pesar de las medidas de la UE para acabar con su dependencia del petróleo y el gas rusos. En una conferencia en Bielorrusia, Peter Szijjártó afirmó que durante décadas el éxito de Europa se basó en una combinación de tecnología occidental y combustibles fósiles orientales baratos y accesibles. From where you buy energy has nothing to do with politics, and it's not a political statement. This is a matter of physical reality. And since the obligation and responsibility of the Hungarian government is to guarantee the safe supply of energy of the country, and since it is physically excluded without the Russian sources, we will continue to cooperate in a pragmatic way with Russia. As many others do, but they don't speak about it. Muchos países de la UE consideran que Hungría es el miembro más prorruso del bloque comunitario. Esa percepción se ha visto reforzada recientemente en una cumbre celebrada en China, donde el primer ministro Víktor Orbán parece haber mostrado cierta sintonía con el presidente ruso Vladimir Putin. El espacio Schengen ya no funciona y es casi inexistente, ha dicho el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, criticando la postura de Austria, que intenta bloquear la adhesión de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen. Iohannis confirma que su país seguirá buscando la adhesión, pero señaló que el concepto mismo de fronteras abiertas se ve cuestionado por la crisis migratoria. Austria de fiecare dată spune clar că n-are nimic împotriva României sau Bulgariei, dar se opune extinderii spațiului Schengen în condițiile în care, exact în aceeași ședință, a aprobat aderarea Croației. Deci argumentele sunt cel puțin străvezii. El canciller austriaco está de acuerdo en que ambos países cumplen los criterios, pero apunta que todo el sistema está roto y que hay que reformarlo, y solo después de eso podrá volver a plantearse la cuestión de la ampliación. La negativa se produce en un momento en el que países como Eslovenia introdujeron medidas de seguridad más estrictas en sus fronteras. Infierno en el paraíso. El paso del huracán Otis por Acapulco ha dejado decenas de muertos y un paisaje apocalíptico que en nada se parece a las clásicas postales de sol y playa a las que nos tiene acostumbrados esta ciudad turística mexicana. Las autoridades están desbordadas, edificios destrozados, playas llenas de escombros, árboles arrancados de cuajo. Nadie recuerda algo así, ni los habitantes ni los turistas. Es un caos total, es indescriptible, no tengo palabras para expresar lo que veo.
Nunca en mi vida había visto algo así. Acapulco está destrozado. Vías, agua, luz. Si ves la playa, es un basurero. Fue realmente una tragedia para nosotros. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en medio de esta situación. Habíamos estado pensando tanto venir a Acapulco, unas 2 semanas por lo menos, y llegamos aquí en 4 días, se terminó todo. Otis pasó en pocas horas de ser una tormenta tropical a convertirse en un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, sorprendiendo a los expertos. Acapulco tiene 1 millón de habitantes y la mitad de ellos siguen sin suministro eléctrico. Las autoridades mexicanas declararon el estado de emergencia para hacer frente a la situación. Más de 24 horas después del tiroteo en una bolera del estado de Maine, en Estados Unidos, la búsqueda del sospechoso continúa. Decenas de agentes del FBI participan en la búsqueda. La policía rodeó la casa del principal sospechoso, Robert Card, pero no logró encontrarlo en esa ubicación. Card es un reservista del ejército del que se sabe que estuvo 2 semanas ingresado en un psiquiátrico tras mostrar comportamientos erráticos en julio. Se ha instado a los ciudadanos en un radio de 100 kilómetros alrededor de Lewiston a refugiarse en sus hogares y a mantenerse en alerta. La mayoría de escuelas y oficinas permanecen cerradas. Un caza chino se acercó peligrosamente a un bombardero estadounidense B-52 sobre el mar de China Meridional, aumentando las tensiones entre ambos países, que compiten por la influencia en la región. El caza Shenyang J-11 se aproximó a menos de 3 metros del B-52 a gran velocidad. China reclama la mayor parte del mar de China Meridional como aguas territoriales suyas, lo que ha generado conflictos con otros países y preocupaciones por la seguridad en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. El Banco Central Europeo da un respiro mesurado a los tipos de interés. Después de 10 subidas consecutivas, ha decidido mantener el precio del dinero en el 4,5%, tras la caída de la inflación y la contracción de la economía en la zona euro. Las líneas de crédito y de depósito tampoco se mueven. The Governing Council today decided to keep the 3 key ECB interest rates unchanged. The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of the medium-term inflation outlook. Inflation is still expected to stay too high for too long and domestic price pressures remain strong. Con esta esperada pausa, el Banco Central Europeo se está dando más tiempo para evaluar el impacto del ajuste monetario a medida que la inflación se desacelera en la zona euro. Lagarde confía en lograr reducir la inflación al 2%, aunque ha advertido sobre importantes tensiones geopolíticas relacionadas con el conflicto en Medio Oriente. Nueva canción de los Beatles para el próximo 2 de noviembre. Se titula Now and Then y es un tema en el que tanto John Lennon como George Harrison trabajaron en la década de los 70 y que McCartney y Ringo Starr completaron el año pasado. Se ha recurrido a la inteligencia artificial para extraer la interpretación de Lennon de la maqueta original, cuyo sonido era tan deficiente que los integrantes restantes de la banda habían renunciado a utilizarlo durante décadas. La canción se incluirá además en la nueva reedición de los Red Album y Blue Album, las recopilaciones de los mejores temas del desaparecido cuarteto. Hasta aquí el informativo de este viernes. Ya saben que suyos son los comentarios y que este sábado tendrán el resumen semanal de todo lo que ha ocurrido estos días. Les dejamos con el no comen del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz fin de semana.